La mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo invisible. Se aferran a relaciones agotadoras, a dinámicas que los drenan y a la falsa creencia de que su felicidad depende de alguien más. Pasan años justificando el sufrimiento, asumiendo que es normal sentir angustia cerca de ciertas personas y tolerando situaciones que solo les restan energía. Pero Carl Jung nos enseñó que esto no es una simple casualidad. Detrás de este patrón hay un mecanismo psicológico profundo que nos ata a la toxicidad. Y solo cuando decidimos elegirnos a nosotros mismos, estos lazos comienzan a debilitarse. Lo que muchos desconocen es que nuestra mente no está programada para la libertad inmediata. Nos sentimos atraídos por lo familiar, aunque eso implique regresar una y otra vez al mismo dolor. Si creciste en un entorno donde el amor estaba condicionado, lleno de luchas constantes o basado en demostrar tu valor, es probable que sin darte cuenta busques lo mismo en tus relaciones. No es una decisión consciente, sino una programación interna. Jung lo llamaba el inconsciente colectivo, patrones profundos que influyen en nuestra vida sin que siquiera lo notemos. ¿Te has preguntado por qué sigues atrapado en relaciones que te dejan vacío? ¿Por qué, aunque las personas parezcan distintas, las dinámicas siempre terminan igual? La respuesta no está afuera. No es culpa del destino ni de la mala suerte. Todo está en tu interior. Tu inconsciente intenta decirte algo. Las señales están ahí. Esa fatiga que sientes tras hablar con alguien, la sensación de estar caminando sobre hielo delgado, el miedo a ser tú mismo frente a ciertas personas. Son mensajes que tu propia mente te envía, alertándote de que algo no está bien. Jung advertía que ignorar estas señales solo garantiza la repetición del sufrimiento. Cuando no aprendes la lección, la vida te la pone enfrente una y otra vez, hasta que tomas la decisión de cambiar. Elegirte a ti mismo no es un acto de egoísmo, es el mayor acto de amor propio. Pero no es fácil. Implica poner límites, decir no a dinámicas destructivas y, sobre todo, romper con la necesidad de aprobación. Desde pequeños aprendemos que para ser aceptados debemos complacer, moldearnos a lo que los demás esperan de nosotros. Pero esta es la raíz del sufrimiento, cuando, para encajar, debes traicionarte a ti mismo. Muchas personas no logran soltar relaciones tóxicas porque, en el fondo, temen quedarse solas. Creen que alejarse de quienes les hacen daño los sumirá en un vacío. Pero la verdad es que ese vacío no es real. Solo es una ilusión creada por el miedo. Cuando decides soltar, cuando finalmente te eliges a ti mismo, algo poderoso ocurre, la energía cambia. De repente, aquellas personas que parecían tener control sobre ti pierden su influencia. Sus palabras dejan de afectarte, su manipulación ya no te atrapa. Pero esto no es magia, es pura psicología. Carl Jung nos enseñó que el poder que alguien tiene sobre nosotros proviene de la energía que le entregamos. Si pasas tu vida intentando arreglar a alguien, preocupándote por su opinión o luchando por demostrar tu valor, estás cediendo tu energía. Sin embargo, cuando decides enfocarte en tu crecimiento y tu paz, esa energía regresa a ti. Y cuando eso sucede, los lazos que antes te ataban comienzan a debilitarse porque la otra persona ya no tiene de dónde alimentarse. Muchos creen que para liberarse de una relación tóxica es necesario un gran enfrentamiento, una conversación final en la que la otra persona entienda todo el daño causado. Pero Jung nos advierte que ese es un error. El verdadero cambio no ocurre afuera, sino dentro de ti. No necesitas explicaciones ni cierres perfectos. La transformación sucede cuando dejas de invertir energía en lo que te daña, cuando ya no reaccionas igual, cuando tu vibración cambia. Es entonces cuando las conexiones tóxicas se desvanecen por sí solas. Para llegar a este punto, es necesario un paso fundamental, reconocerte a ti mismo. Jung hablaba de la individuación, el proceso de integrar todas las partes de tu ser, incluso aquellas que has reprimido por miedo al rechazo.
Cuando dejas de intentar ser quien los demás quieren que seas y comienzas a ser quien realmente eres, te das cuenta de que muchas relaciones pierden sentido. No porque esas personas sean malas, sino porque simplemente ya no encajan con la versión de ti en la que te has convertido. Este proceso puede dar miedo. Elegirte a ti mismo y recuperar tu poder puede significar perder personas en el camino. Pero aquí está la verdad, lo que realmente está alineado contigo nunca se irá. Solo aquello que se sostenía en el miedo, la dependencia o la necesidad de aprobación se desmoronará. Y aunque al principio pueda doler, con el tiempo comprenderás que lo que perdiste nunca fue amor, sino una lección. Cuando comienzas a vivir desde tu autenticidad, el universo responde. Las relaciones que te hacían sentir pequeño se debilitan, mientras que empiezas a atraer personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia que tú. No porque lo estés forzando, sino porque tu energía ha cambiado. Has dejado de vibrar en el miedo y has comenzado a vibrar en el amor propio. Jung decía que el mundo exterior es solo un reflejo de nuestro mundo interior. Si sigues rodeado de relaciones tóxicas, no es una coincidencia, sino un reflejo de algo dentro de ti que aún no has sanado. Pero la buena noticia es que tú tienes el poder de transformarlo. No esperando a que los demás cambien, sino cambiando tú. Tomando, cada día, la decisión de elegirte a ti mismo. La pregunta es, ¿estás listo para hacerlo? Cuando decides ponerte en primer lugar, tu mundo entero empieza a transformarse. Al principio, puede sentirse extraño, casi como si estuvieras caminando en contra de todo lo que conocías. La mente, acostumbrada a sus viejos patrones, se resiste al cambio. Y con esa resistencia, aparecen el miedo y la culpa. De repente, te sientes culpable por decir no, por establecer límites, por alejarte de aquello que solías tolerar sin cuestionar. Esa culpa es una de las herramientas más fuertes que usa tu antiguo sistema de creencias para retenerte. Pero aquí está la verdad, esa culpa no es tuya. Es el eco de una programación que te enseñó que tu valor depende de cuánto entregas a los demás, de cuán dispuesto estás a encajar en sus expectativas. Te hicieron creer que si dejabas de ser quien ellos querían, serías rechazado, abandonado o tachado de egoísta. Pero ese miedo es solo una ilusión. Porque cuando comienzas a alinearte con tu verdadera esencia, las personas que no pueden amarte en tu autenticidad no son una pérdida, son una liberación. Notarás cómo algunos intentan hacerte sentir mal por tu cambio. De repente, te llaman distante, dicen que ya no eres el mismo o que has cambiado demasiado. Y tienen razón. Ya no eres la persona que permitía la manipulación. Ya no buscas validación en quienes nunca iban a dártela. Ya no te conformas con relaciones basadas en carencias. Has cambiado, y eso es exactamente lo que tenías que hacer. Carl Jung decía que uno de los mayores desafíos en el proceso de individuación es el miedo a soltar la versión de nosotros mismos que fue creada para encajar. Pero en el momento en que comprendes que tu paz vale más que la aprobación ajena, algo dentro de ti se aligera. Porque la verdad es que nunca fuiste tú el problema. El problema era que estabas vibrando en una frecuencia que no era la tuya, rodeado de personas que solo podían relacionarse contigo mientras fueras quien ellos querían que fueras. Este proceso, aunque liberador, puede sentirse solitario al principio. Es el momento en el que la realidad se muestra sin filtros y comienzas a notar que muchas de tus relaciones no eran auténticas. Eran lazos sostenidos por la necesidad de encajar, por el miedo a la soledad, por dependencias emocionales. Y cuando decides romper con eso, algunas conexiones naturalmente se debilitan. Pero aquí está la clave, lo que es real, lo que es genuino, no se pierde. Las personas que realmente te aman no necesitan que te hagas pequeño para que ellos brillen. No requieren de tu sacrificio para sentirse bien. Al contrario, celebran tu crecimiento, te apoyan y te inspiran. Las que no, simplemente se apartan.
No porque las alejes, sino porque la energía que antes los mantenía unidos ya no existe. Y entonces sucede algo sorprendente, el vacío que tanto temías comienza a desvanecerse. Al principio, la sensación puede ser extraña, después de todo, has estado acostumbrado a rodearte de ruido, de problemas ajenos, de relaciones que absorbían tu tiempo y energía. Pero cuando ese ruido se silencia y te quedas a solas contigo mismo, descubres algo poderoso, nunca estuviste realmente solo. Siempre hubo una parte de ti esperando este momento, aguardando a que finalmente le prestaras atención, a que le dieras el lugar que siempre mereció. Tu mente intentará resistirse. Te dirá que vuelvas atrás, que estás exagerando, que tal vez esas relaciones no eran tan dañinas como pensabas. Y es que la mente no busca lo saludable, busca lo familiar. Sin embargo, aquí es donde debes recordar algo esencial, la incomodidad forma parte del crecimiento. No se trata de sentir alivio de inmediato, sino de soltar lo que ya no suma a tu vida, aunque al principio duela. Este es el punto en el que muchas personas empiezan a notar cambios reales en su entorno. Porque cuando te eliges, cuando decides alinearte con tu verdadero ser, el mundo exterior empieza a reflejar esa transformación. De pronto, lo que antes parecía inalcanzable se vuelve posible, las personas correctas comienzan a cruzarse en tu camino sin que tengas que esforzarte por encontrarlas. Y la energía que antes se disipaba en relaciones desgastantes ahora fluye hacia experiencias que te nutren. Esto es precisamente lo que Jung nos enseñó, el mundo externo no es más que un reflejo de nuestro mundo interno. Si tu vida está llena de caos y personas que drenan tu energía, no es una casualidad, sino un patrón que tu inconsciente sigue sosteniendo. Pero en el instante en que decides cambiar desde adentro, el exterior se ve obligado a transformarse contigo. Es aquí donde la verdadera liberación ocurre. Lo que antes te afectaba pierde su poder sobre ti. Las críticas, la manipulación, las palabras que antes sembraban dudas en tu mente ahora te resultan irrelevantes. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque ya no vibras en la misma frecuencia. Y lo que no resuena contigo, simplemente deja de alcanzarte. Pero lo más importante es que llegas a una revelación que cambia todo. Nunca fuiste dependiente de nadie. Nunca necesitaste la validación que tanto buscabas. Nunca tuviste que probar tu valor para ser digno de amor. Todo lo que anhelabas de los demás siempre estuvo dentro de ti, pero el ruido externo te impedía verlo. Y es en este punto donde muchos experimentan un momento de claridad. De repente, comprenden que la relación más importante que pueden construir no es con otra persona, sino consigo mismos. Que cada conexión externa no es más que un reflejo de la relación que tienen con su propia mente y alma. Y cuando comienzas a tratarte con amor, respeto y dignidad, el universo te responde de la misma manera. Esto no significa que no enfrentarás desafíos. No significa que todas las personas que entren en tu vida serán perfectas. Pero lo que sí cambia es tu capacidad de elegir. Ya no aceptas lo que no te nutre. Ya no te conformas con migajas emocionales. Ya no permites que nadie tenga el control sobre tu bienestar. Ese es el verdadero poder de elegirte. No solo rompes lazos tóxicos o te liberas de relaciones desgastantes. Lo que realmente sucede es que recuperas la conexión más esencial de todas, la conexión contigo mismo. Y cuando eso ocurre, todo en tu vida cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Desde esta nueva conciencia, empiezas a notar algo que antes parecía imposible, el drama desaparece. Ya no te involucras en discusiones innecesarias. Ya no intentas cambiar a quienes no desean cambiar. Y, sobre todo, ya no sientes la necesidad de justificar tus decisiones ante nadie. Es como si de pronto hubieras salido de una vieja historia en la que siempre interpretaste un papel de sacrificio, dependencia o sufrimiento. Pero ahora todo es distinto.
Ya no eres el personaje que necesita ser rescatado, ni el que busca salvar a otros. Ahora eres el testigo consciente de tu vida, el arquitecto de tu propio camino. Ya no actúas desde la necesidad de aceptación, sino desde la libertad de ser quien realmente eres. Y es en este punto donde empiezas a notar cómo tu entorno cambia sin que tengas que hacer nada. Las relaciones que parecían inquebrantables comienzan a desmoronarse, no por confrontaciones, sino porque la energía que las sostenía ha desaparecido. Esa necesidad de validación, de pertenecer, de sostener vínculos por miedo al vacío, ya no existe. Y lo más sorprendente es que aquello que antes llamabas vacío ahora se siente como paz. La soledad, que solía generar ansiedad, se transforma en un espacio de plenitud. Antes buscabas compañía para sentirte bien, ahora disfrutas de tu propia presencia. Es en este punto donde comprendes que la verdadera plenitud nunca estuvo en lo externo, sino dentro de ti. Y cuando te alineas con esta verdad, algo extraordinario sucede, las personas correctas comienzan a llegar a tu vida sin que tengas que forzar nada. Las conexiones ya no se basan en carencias o en el miedo a estar solo, sino en autenticidad y respeto mutuo. Son relaciones que no buscan llenar vacíos, sino compartir caminos. Pero esto no significa que todo será perfecto. Siempre habrá desafíos, siempre habrá pruebas. La diferencia es que ahora tienes claridad. Ya no te aferras a lo que te hiere, ya no buscas excusas para justificar lo injustificable, ya no cargas con lo que no te pertenece. Antes creías que era tu deber salvar a otros, aliviar sus cargas, ser el refugio de quienes se negaban a sanar. Ahora entiendes que cada persona es responsable de su propio crecimiento y que interferir en el proceso de alguien solo genera más sufrimiento. Y es entonces cuando ocurre otro cambio profundo, dejas de ser accesible para la toxicidad. Aquellos que antes sabían cómo manipularte, cómo hacerte dudar de ti mismo, se encuentran con una barrera invisible. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque ya no les das acceso a tu energía. Sus palabras disfrazadas de preocupación, sus críticas encubiertas, sus intentos de hacerte sentir culpable, ya no tienen efecto. Porque ahora sabes quién eres. Y cuando alguien intenta cruzar tus límites, no reaccionas con miedo o ira, sino con la certeza de que no necesitas justificar tu derecho a estar en paz. Las personas que no pueden aceptar esta nueva versión de ti, simplemente se apartan. No porque tú las alejes, sino porque ya no pueden ejercer el mismo control sobre ti. En cambio, aquellos que permanecen a tu lado lo hacen porque realmente valoran quién eres. En el pasado, el temor a perder ciertas relaciones te mantenía atrapado. Ahora, comprendes que soltar lo que no está en sintonía contigo no es una pérdida, sino una liberación. No es un cambio instantáneo ni sencillo, pero cada paso vale la pena, porque al final, lo verdaderamente importante no es cuántas personas te rodean, sino la paz que sientes contigo mismo. Cuando alcanzas esa paz, cuando te aceptas en tu totalidad, cuando dejas de temer la soledad y aprendes a amarte sin condiciones, tu percepción del mundo se transforma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Este proceso genera una transformación irreversible dentro de ti. Dejas de reaccionar impulsivamente ante los conflictos, ya no buscas tener siempre la razón ni ser comprendido por quienes nunca han mostrado disposición para hacerlo. Ahora, con una nueva claridad, entiendes que cada persona enfrenta su propia batalla interna y que no es tu responsabilidad cargar con las emociones ajenas. Y entonces descubres el verdadero significado de soltar. Antes lo veías como una pérdida, una renuncia o incluso un acto de rendición. Pero ahora comprendes que soltar es liberarte, es demostrar fortaleza, es abrir espacio para lo que realmente merece estar en tu vida. Poco a poco, notas cómo lo que antes te afectaba pierde su poder sobre ti. Aquellas palabras que solían hacerte dudar de ti mismo ahora carecen de importancia. Las críticas que antes perturbaban tu paz,
ahora apenas te rozan. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has dejado de depender de la validación externa para definir tu valor. Y a medida que avanzas en este camino, tus relaciones comienzan a cambiar de manera natural. Pierdes el interés por conectar con quienes se alimentan del drama, el control o la manipulación. Y lo más curioso es que esas personas perciben tu cambio, aunque no siempre lo comprendan. Al principio, algunos intentarán hacerte dudar. Cuestionarán tu transformación, te harán sentir egoísta por priorizarte. Pero con el tiempo, cuando noten que ya no reaccionas como antes, se darán cuenta de que han perdido su influencia sobre ti. Es ahí cuando los lazos tóxicos comienzan a desvanecerse, no porque hayas luchado contra ellos o tratado de convencer a alguien, sino porque simplemente dejaste de darles poder. Tu energía ha cambiado, tu relación contigo mismo ha evolucionado, y como consecuencia, todo lo que te rodea también se transforma. Ahora entiendes algo fundamental, nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. Antes, regalabas tu energía sin cuestionar, sentías la obligación de escuchar, entender y solucionar los problemas ajenos. Ahora, comprendes que tu energía es valiosa y que no todos merecen acceso a ella. No se trata de resentimiento ni de cerrarte al amor, sino de sabiduría. No todas las conexiones suman, no todas las personas aportan, y aprender a poner límites sin culpa es parte del proceso. Es en este punto donde empiezas a vivir desde tu verdadera esencia, sin la necesidad de encajar o de ser aceptado. Y en ese estado de autenticidad, las relaciones que llegan a tu vida son diferentes, son personas que vibran en la misma frecuencia, que no necesitan apagar tu luz para brillar, que celebran tu crecimiento en lugar de temerlo. El miedo a la soledad desaparece porque comprendes que nunca estuviste realmente solo, siempre te tuviste a ti mismo, solo que antes no sabías cómo escucharte. Ahora, cada decisión que tomas nace desde el amor propio y no desde la carencia, y eso lo cambia todo. Es importante recordar que no todos comprenderán tu transformación. No todos estarán preparados para aceptar tu nueva versión, y eso está bien. No viniste a este mundo para cumplir con las expectativas de los demás, sino para ser auténticamente tú, sin máscaras, sin miedo, sin la necesidad de validación externa. Así que sigue avanzando, sigue construyendo la vida que realmente deseas, sigue alejándote de lo que no resuena contigo. Porque cuando decides elegirte a ti mismo, todo lo que no está alineado con tu verdadero ser desaparece por sí solo. Y lo mejor de todo es que ya no necesitas forzar nada, simplemente permites que la vida fluya. Confías en que lo que se va por una razón, y lo que llega, lo hace porque está en sintonía con la persona en la que te has convertido. Eso es la verdadera libertad, no depender de nadie para sentirte completo, no mendigar amor, no justificar tu existencia, no tratar de encajar en moldes ajenos. Cuando finalmente te eliges, cuando decides vivir en total autenticidad, descubres que nunca perdiste nada. Al contrario, ganaste lo más valioso, tu paz, tu poder y tu esencia. Y sin darte cuenta, te has convertido en la persona que siempre estuviste destinado a ser. No has cambiado para encajar en una versión impuesta por alguien más, sino porque finalmente te has permitido ser quien realmente eres. Ahora caminas con una ligereza que antes desconocías, porque dejaste atrás el peso de las expectativas ajenas. Ya no te aferras a relaciones que no te nutren, ni sacrificas tu paz para complacer a otros. Aquello que solía preocuparte, que te mantenía despierto por las noches, que te hacía sentir insuficiente, ha perdido su poder. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y esa es, sin duda, la mayor victoria que podrías alcanzar. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para seguir creciendo, fortaleciéndote y eligiéndote sin miedo ni culpa. Y lo más interesante es que quienes te rodean empiezan a notar tu transformación.
Ya no eres la misma persona, y eso es lo mejor que pudo haberte pasado. Este es el momento en el que muchos descubren la verdadera magia de la vida. No porque todo sea perfecto ni porque los desafíos hayan desaparecido, sino porque ahora sabes enfrentarlos sin perderte en el proceso. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, ya no buscas validación externa. Tu sola presencia es suficiente. Y eso tiene un poder que jamás imaginaste. Pero hay algo que debes recordar, este proceso no tiene un final. El crecimiento es un viaje constante, y cada día te ofrece una nueva oportunidad para fortalecer tu conexión contigo mismo. A veces, este camino puede parecer solitario, pero no lo es. Hay miles de personas recorriendo el mismo sendero, buscando respuestas, explorando su verdad, tratando de liberarse de todo aquello que los ha limitado por tanto tiempo. Y tú eres parte de ese cambio. Quiero invitarte a que sigamos construyendo juntos este espacio. Si en algún momento de este video sentiste una chispa de claridad, si algo dentro de ti despertó, compártelo. Déjame un comentario y dime qué parte resonó más contigo, cuál fue ese instante en el que comprendiste que es momento de empezar a priorizarte. Cada vez que interactúas con este contenido, comentando, compartiendo, suscribiéndote y activando la campanita, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. A personas que, como tú, quizás solo necesitan esa señal, ese pequeño empujón para atreverse a dar el paso que han estado postergando. Imagina el impacto que podemos generar juntos. Cuando una persona cambia, su entorno cambia, y cuando su entorno cambia, el mundo entero comienza a transformarse. No permitas que este mensaje se quede solo en este momento. Llévalo contigo, compártelo con alguien que lo necesite y haz que esta energía siga expandiéndose. Este no es solo un video, es un llamado, un recordatorio de que el poder siempre ha estado dentro de ti. Y ahora que lo has reconocido, solo queda una pregunta, ¿qué vas a hacer con él? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el cambio empieza en ti.